Profesor David Galeano, el jurado del Premio Antorcha de la Libertad, el premio más importante y trascendente a los forjadores de la República del Paraguay en la libertad, le ha sido concedido este año a usted de manera unánime. Qué noticia, doctor. Esto es extraordinario. La verdad que me emociona mucho sabiendo de dónde viene, de dónde proviene, ¿verdad? De una institución tan importante, tan representativa y sobre todas las cosas, yo creo que tan honesta como sin duda es la Fundación y Radio Libre, y ni siquiera hablemos de su persona, estimado doctor. Yo me siento demasiado honrado. De hecho, soy parte de la casa, pero esto es extraordinario para mí. Me siento demasiado honrado, doctor, y le agradezco infinitamente a usted y a Radio Libre por esta altísima distinción para mi persona. Muchísimas gracias. El premio lo vamos a entregar dentro de una semana, el Día de la Juventud, el Día de la Primavera y el Día de la Fundación de Radio Libre, a las 9:30 de la mañana en el espacio Tamanacuná, esa orquídea chaqueña tan especial que ha puesto el nombre a nuestro espacio. Lo esperamos a usted y también a todos sus amigos, a todos los alumnos y profesores de esos 100 lugares en donde usted ha forjado el amor a la lengua guaraní, que es también el amor a la patria, el sentido de identidad de nosotros, aquello que nos hace tan diferentes, tan distintivos, tan valorados y tan orgullosos. En realidad su trabajo, profesor Galeano, ha sido enorme y casi nunca tenemos tiempo para decirle gracias a aquellos que nos hacen sentir todavía mucho más valorados. La historia de Radio Libre es la historia de las personas que han querido que la libertad sea parte de la expresión más amplia de la característica humana de cada uno de nosotros. Demasiado tiempo viviendo en la oscuridad y en la opresión, y ahora tenemos la posibilidad de que 130.000 estudiantes de su Ateneo, creado en 1985, florezcan para dar nacimiento a una nueva patria, a esa que tanto usted como yo y como nuestros oyentes aman. Para nosotros es un verdadero orgullo entregarle a usted en el cuarto de siglo de Radio Libre el premio más importante a los forjadores de la libertad. Muchísimas gracias, doctor, y efectivamente creo que esto aumenta el compromiso mío y del Ateneo en seguir forjando una patria mejor, que es lo que deseamos. Siempre en las ocasiones que tuvimos de conversar con usted, doctor, dejamos constancia que lastimosamente hay un porcentaje muy alto, casi un 40% del Paraguay, que en este caso tiene como lengua materna al guaraní. Y ese dato es valiosísimo, porque esa ha sido la población históricamente excluida en el Paraguay, casi la mitad de la población que nunca pudo acceder a una mejor condición de vida. Una de las causas más importantes de la deserción escolar, doctor, más allá del tema económico, más allá de los problemas de salud, de los problemas viales, es sin ninguna duda el problema de la comunicación. Entrar a las salas de clase, ver rostros, miradas perdidas de niños que entran a una sala de clase, escuchan a un docente que habla en castellano, él habla guaraní o ella habla guaraní, los libros en castellano, los exámenes en castellano, y eso hace que en poco tiempo los niños dejen la escuela. Es más, sus padres suelen decir, ojo, ir la escuela aprende que provecho y cede. Y recuerdo bien, doctor, una experiencia que tuve un tiempo atrás con un señor del interior, un campesino, que me decía a mí, no sé, ¿usted será qué escuela? Le digo yo, pero enojeta, te vengo imponado, vos venís morando jamás, le digo. Y me dice él, no, ojo, yo perderé el tiempo. Y le digo, no, ni cien goles. Me dice, la será, ¿y qué la escuela? Deja la escuela en el que chupé. La será, ¿y qué la escuela? Deja la escuela en el que chupé. Entonces nuestra lucha, doctor, del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y mía también, es por los derechos humanos de tantos paraguayos que hasta hoy han sido sistemáticamente excluidos por un sistema castellanista que nunca contempló una parte tan importante de la realidad social del Paraguay, que es la de aquellos compatriotas que hablan guaraní
guaraní que van a un hospital de clínica y que refieren su enfermedad no como gastroenteritis, porque gastroenteritis es una enfermedad que no existe en Paraguay. En Paraguay existe el Campo-Luyere. En Paraguay no existe la hidrocefalia. En Paraguay los mitaí tienen ojeo, doctor. En Paraguay no existe la gente que tiene hepatitis. Acá la gente tiene arurú. Entonces, a ese tipo de gente es a la que nosotros miramos profundamente y con respeto, y desde el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní ha sido motivo de 37 años de trabajo buscando que esas personas sean tan libres, como dice el nombre de la radio donde estamos, Radio Libre, que sean libres, pero a través del conocimiento. No existe mayor libertad que aquella que nos otorga el conocimiento. Por eso es nuestra lucha, doctor, y de nuevo le agradezco de corazón a usted y a Radio Libre por esta altísima distinción de recibir en este caso la antorcha de la libertad de Radio Libre. Allí estaremos, doctor. Muchísimas gracias de nuevo y que tenga un buen día. Igualmente para usted y felicidades.